Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les quiero presentar el trabajo que actualmente estoy desarrollando como mi proyecto de investigación y parte del programa doctoral en humanidades en el área de lengua extranjera en la Universidad de Sonora. Actualmente estoy impartiendo materias, clases en la licenciatura en enseñanza del inglés, asimismo en cursos de idiomas en general, inglés en general. Y bueno, el título de mi ponencia o de mi trabajo es Identidad a través de la interacción. Pues voy a iniciar dando datos generales acerca de la contextualización del estudio, ubicando ciertos elementos importantes en como parte del marco contextual. Posteriormente, de manera general, el marco teórico en el que estoy ubicando la propuesta y también los elementos que yo he considerado como parte del marco metodológico. Además, al final les voy a presentar algunos de los resultados de hallazgos preliminares, como este trabajo todavía no está terminado, está en proceso, pues digamos que les voy a comentar, les voy a platicar los avances. Sí, aquí yo quiero, incluyo estos puntos como parte de la contextualización y antecedentes el contexto en el que podemos ubicar algunos elementos socioculturales que influyen o que influyen en la población de estudio. Como sabemos, en México, sistema educativo mexicano se integran algunos elementos tales como el aprendizaje de un idioma adicional. En el caso de México ha sido, y de muchas partes, es el idioma inglés, aunque en algunas comunidades pues es otro idioma o dialecto. También el elemento, la herramienta de la tecnología es incorporada en la formación de escuelas. Y esto pues viene marcado por la política educativa a partir de diferentes organismos. Entonces, vemos cómo está la implementación de algunas estrategias, más que nada con un enfoque comunicativo y dirigido al desarrollo humano. Esto se pudiera considerar como elementos que componen o que conforman la literacia digital. Esto es por bueno, el enfoque o la importancia de estas estrategias recae en el posible impacto en los jóvenes universitarios que actualmente acuden a la universidad. Bueno, hablaba entonces de esta coyuntura en la que se ven inmersos los jóvenes universitarios, en la que a partir de su formación escolar y la vida cotidiana y sus prácticas comunicativas con el uso de la tecnología con relación a las redes sociales, pues vemos un nuevo escenario en el que, debido a prácticas sociales y culturales, ubicamos la interacción en la que se utiliza o en la que estos jóvenes utilizan el idioma inglés, que ha sido, al que se han ido familiarizando en su trayectoria escolar y su paso por los diferentes niveles educativos. Esto conforma o sería parte de la construcción de su identidad, la cual es posible observar a través de las redes sociales. Entonces, la identidad se dice que contextualiza y enmarca la adquisición y el aprendizaje de la segunda lengua y además el uso que se le da al idioma. Entonces, bueno, se observa necesario reflexionar acerca de las características que puedan estar influyendo en la identidad de estos jóvenes. Entonces, suponemos es necesario reflexionar
y sostenemos que es necesario reflexionar acerca del impacto de la interacción generalizada en la cultura digital mediante el uso del idioma inglés en la construcción de su identidad. Ahora, hace falta o existe una falta de datos que den cuenta de este fenómeno en México. Es decir, se han incorporado estrategias, planes de estudio, programas para los distintos niveles educativos en el sistema nacional. Sin embargo, es importante considerarlo ya que es necesario argumentar y sostener la fundamentación de estrategias de enseñanza, incluso en el diseño de planes y programas educativos con relación a la adquisición de la segunda lengua, entre otras cuestiones relacionadas con el campo de la adquisición. Hemos revisado algunos estudios dirigidos a la exploración de este tipo de fenómeno y encontramos estudios con metodologías de diferente índole, asimismo estudios del idioma inglés, pero también de otros idiomas, tales como el francés, tales como el ruso. Entonces, aquí hago una clasificación de los estudios que han explorado el uso de la lengua en entornos digitales o redes sociales, de construcción de identidad, y por otro lado, los estudios que han explorado la lengua, una segunda lengua aprendida ya sea como segunda o como lengua extranjera, en redes sociales y específicamente las prácticas de interacción, las acciones que llevan a cabo el uso de esta lengua. Podemos ver de manera gráfica el marco contextual en el que ubicamos el desarrollo de este estudio, que es ubicando dentro de las prácticas de la cultura digital, dentro de la formación que han tenido los jóvenes en el sistema educativo mexicano con relación al idioma inglés y la adquisición de estrategias y habilidades con el uso de las tecnologías o de las tecnologías de la información y la comunicación, dentro de esta comunicación o ubicando la comunicación mediada por computadoras o por dispositivos electrónicos, vemos que la interacción con estos dos elementos tiene un significado y una repercusión en la construcción de identidad del joven. Hablando específicamente del uso que se le da o del uso que le dan a la lengua. Estamos hablando de una identidad lingüística que está impregnada de diferentes significados. El proyecto, como pregunta general, está cómo los jóvenes universitarios construyen su identidad con el uso del idioma inglés al interactuar en las redes sociales digitales. Y bueno, pretendemos dar respuesta a esta pregunta a través de otras preguntas más específicas, tales como qué formas de participación utilizan los jóvenes universitarios al interactuar cuando usan el idioma inglés en las redes sociales y, por otro lado, qué significado le atribuyen al uso del inglés para interactuar en las redes. Entonces, nosotros obtenemos que a partir de la identificación de formas de participación o de acción, prácticas de interacción en las redes con el uso del inglés, es posible dar cuenta de la construcción de identidad de estos jóvenes. Podemos ver el marco teórico en el que, o desde el que estamos viendo el fenómeno. Por un lado está que es un estudio, un fenómeno que se da dentro de el campo de la adquisición de una segunda lengua. Además que consideramos la identidad como una identidad que es fluida y construida en la interacción social y lingüística. Asimismo, la identidad, las prácticas y los recursos tecnológicos se constituyen mutuamente y son parte de esa construcción de identidad de los jóvenes.
Entonces, desde una perspectiva sociocultural en la que el inglés en las redes sociales son utilizadas como herramientas sociales y culturales, vemos que también existe la posibilidad de analizar o identificar la construcción de identidad a través de la interacción, a través de las acciones y prácticas interactivas que predominan en el uso de la lengua y de las redes sociales. Entonces, en el marco de la interacción, vemos la teoría de la actividad nos proporciona un marco de entendimiento con relación a la conexión que existe con las prácticas, con las acciones en las redes y asimismo con el uso de la lengua. Vemos la propuesta de Buchholz y Hall como el marco de análisis de la identidad a través de las interacciones, es decir, una propuesta sobre las distintas formas en las que podemos clasificar, categorizar, ubicar las distintas formas de interacción. Es decir, podemos ubicar las diferentes formas de interacción como representación o como expresión en la construcción de identidad, tales como las acciones o la identidad como producto de prácticas lingüísticas, posicionamientos temporales, interactivos y distintos roles de los participantes. Asimismo, también como la identidad como una posible categorización a partir de niveles, implicaciones, posturas, estilos o estructuras y sistemas lingüísticos. Asimismo, también identificar la identidad en relación con otro tipo de elementos y también vemos que en este marco que las identidades pueden generarse intencional o inconscientemente y como resultado de una negociación interaccional, como constructo de las percepciones de otros o como resultado de procesos ideológicos y estructuras más amplias. Entonces, en este marco se realizará en un futuro el análisis de las prácticas que se identifiquen. En la siguiente diapositiva vemos el marco metodológico de manera muy general, cómo se presenta el diseño metodológico. ¿Sí? Lo presentamos esta propuesta como un estudio cualitativo a partir de un estudio de casos. La población es con los jóvenes estudiantes en la Universidad de Sonora, con participantes que sean jóvenes o que son jóvenes con trayectoria escolar en el sistema educativo mexicano, debido a estas estrategias que comentábamos acerca de la incorporación del idioma inglés y la tecnología dentro de la trayectoria de la formación escolar. Y también, bueno, pues que los participantes tengan un nivel avanzado del idioma y que sean usuarios frecuentes de las redes sociales. El diseño metodológico se estructura a partir de un muestreo intencionado de variación máxima, es decir, de que nos ubicamos en los estudiantes o los jóvenes estudiantes que tuvieran una máxima interacción, una máxima frecuencia de interacción en las redes con el uso del idioma inglés, y se diseñó la recolección de datos en fases con una perspectiva cualitativa. Entonces vemos dos fases. La primera fase de tipo descriptiva, en la que ubicamos los diferentes tipos de instrumentos para la recolección de datos, que son la encuesta, para la descripción de las prácticas de manera general, y a partir de esa encuesta seleccionar los participantes para la siguiente fase. Como parte de alguna manera, de la fase descriptiva, pero también como parte de la fase profundidad, se establece la observación en línea a través de una guía tipo checklist, en la que consideramos distintos elementos tales como el tipo de publicación, reacciones, idioma que se usa, entre otras. Como parte de las técnicas para la fase de profundidad, vemos la entrevista inicial, una entrevista inicial, parte de la observación en línea y una entrevista final.
En la siguiente diapositiva vemos, digamos, más claramente el esquema para la recolección de datos, en el que ubicamos las preguntas, ubicamos las fases y los instrumentos o técnicas para la recolección. Les presento ya los resultados y hallazgos preliminares. Entonces vamos a ver las gráficas. Como resultados de la encuesta tenemos, y es parte de la fase descriptiva en sí, todavía nos encontramos en esta fase descriptiva y obtuvimos la respuesta de 157 jóvenes universitarios de diferentes programas el año pasado. Las edades varían entre los 17 y los 25 años. Tenemos una población mayormente del sexo femenino, a las características de que la mayoría no trabaja. El objetivo, en cuanto a la formación en el sistema escolar, vemos que la mayoría se ubicó dentro de este sistema y además en el sistema público. Vamos a la siguiente diapositiva, vemos los resultados y los componentes de lo que corresponde a la identificación de la cultura digital, de que realizan prácticas relacionadas con la cultura digital en cuanto al uso, al acceso y a la apropiación de las redes. Entonces vemos ahí más o menos los porcentajes, pero en sí se concentran a que los jóvenes, o un gran porcentaje, se ubican como usuario activo de redes sociales. Dicen, no imaginan su vida sin las redes sociales, utilizan varias redes sociales y diversas actividades al mismo tiempo, tienen acceso a las redes sociales desde diferentes dispositivos, navegan individualmente, tienen habilidades para navegar en las redes y resolver problemas técnicos y consideran que las redes sociales es un espacio de expresión. En la siguiente diapositiva vemos los resultados o las frecuencias con relación a las formas de participación consideradas como las acciones que representan parte de la interacción con el idioma inglés. Entonces, rápidamente vemos que la barrita azul es la que ubica la mayor frecuencia, y la mayor frecuencia se ubica en las primeras actividades o acciones que corresponden a copiar, compartir, reenviar mensajes o publicaciones, dar likes. En sí, esas son las actividades que más realizan. En la siguiente diapositiva vemos otro tipo de hallazgos, en el que la pregunta de a través de qué red social usas el idioma. En esta muestra de los 157 jóvenes ubicamos que la más popular fue Facebook, aproximadamente con el 40% de las respuestas, seguidas de Twitter y de Instagram. Otras redes sociales que mencionan son WhatsApp y YouTube. En la siguiente diapositiva vemos los datos que consideramos para la selección de participantes. Esto como los participantes para la siguiente fase. Entonces, tenemos que un total de encuestados fueron 157, y con la conformación de un puntaje en la frecuencia de la forma de participación en la cual tenemos y los indicadores de frecuencia de varias veces al día, varias veces a la semana, etcétera, se ubicó el máximo de puntos de 40 puntos y mínimo de 20. No se consideró la frecuencia de nunca porque no hay frecuencia. Entonces, ubicamos para la selección los jóvenes con un puntaje por arriba de la media, que fue 23.6, de tal manera que obtuvimos 31 posibles participantes, de los cuales 15 proporcionaron datos de contacto para darle seguimiento y 4 respondieron a la invitación a la fase de profundidad, de los cuales, si pasamos a la siguiente diapositiva, obtuvimos estos puntos como referencia, como resultados, hallazgos de la entrevista inicial. Tenemos 4 participantes, 3 mujeres, 1 hombre. Estos participantes, que son los que tienen un mayor rango de frecuencia de actividad o de acciones en las redes sociales con el uso del idioma inglés, usan activamente Twitter, es decir, es un dato distinto al que arroja la encuesta con mayor número de sujetos. Aquí Twitter es el más usado, seguido de Facebook y luego Instagram.
Estos estudiantes aprendieron inglés durante su formación escolar, principalmente dentro del sistema nacional mexicano, en el sistema público. Es decir, no recibieron instrucción bilingüe ni adicional a lo que ellos llevaron en su trayectoria escolar hasta la universidad. Son estudiantes, sucedió que estos estudiantes acuden a la licenciatura en enseñanza del inglés, están en sexto semestre, son usuarios activos desde corta edad, estamos hablando desde los 8, 9, 10 años. Consideran que las redes sociales son parte de su identidad, es decir, no serían los mismos sin ellas. En la siguiente diapositiva está otra parte de los resultados de la entrevista inicial, en la que vemos que generalmente interactúan varias veces al día y realizan alguna acción en las redes sociales que más utilizan, como lo es Twitter. Se observaron las publicaciones de texto con contenido multimedia, imágenes o video. En su mayoría, sus participaciones en las redes es en español. Sin embargo, el uso del inglés cubre aproximadamente entre el 40 y el 50% o más. Estoy haciendo un análisis más profundo, o más en inglés. Si me regreso a la otra diapositiva, vemos que en la observación en línea podemos ubicar la expresión a partir de diferentes intereses, emociones, la afiliación a diferentes causas en diferentes temáticas, tales como comida, entretenimiento, caridad, cuidado del medio ambiente, y comunidades tales como la de LGBT. Constantemente alternan códigos y varía dentro de los diferentes participantes, y lo utilizan para expresar sus sentimientos o forma de pensar tal y cual ellos lo perciben. Es parte de su identidad. Bueno, mayormente lo hacen a través de actividades como lo mencionaba: copiar, compartir y reenviar con contenido multimedia, con modificación o sin modificación de la información. En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo, el primer ejemplo de una de las participantes, en la que vemos la publicación, en una publicación de Twitter, en la que retuitea una publicación en español. Sin embargo, le agrega un texto propio donde dice "Totally agree, Papi Yuca es el mejor", en el que podemos ver la alternancia de códigos. En la otra imagen, es una publicación en Facebook, en donde comparte una imagen de otra persona con un mensaje que dice "Life is a soup and I'm off work". Entonces, vemos la utilización de imágenes para expresión. Se puede interpretar hasta este momento que puede ser un interés en cuanto a la reflexión de la vida. En Instagram ubicamos imágenes personales con un mensaje que dice, es el primer mensaje: "Te ve al segundo día más feliz de mi vida". Te ve haciendo referencia a throwback, que lo regresen o que la regresen a ese día en el que fue el segundo más feliz de su vida, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos algunos ejemplos de otro participante. Primero, una publicación en Twitter acerca de lo que significan las siglas de LGBT, que lo hace en inglés, con el idioma inglés. Luego vemos una imagen que publica en Facebook como una expresión de pero también amount of money. Y luego en Instagram vemos la publicación de una foto personal, pero con la edición con efectos. Y en la conversación vemos el video. Sí, entonces, como conclusión, vemos que en este punto del estudio es posible descubrir algunas formas de participación en la interacción a través de redes sociales. Posteriormente se utilizará el análisis del discurso a través de la categorización a partir del marco de la construcción de identidad, a través de la interacción que presentaba anteriormente, que son las 5 diferentes
principios en los que podemos ubicar la identidad a través de la interacción. Y en la siguiente diapositiva es donde vemos estos conceptos o estos principios del marco de análisis. Y esto es todo.